Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Tu Historia, a nuestra historia, en esta edición de nuestro programa, que también ya tiene un año al aire. Vamos a repasar lo que es un poco de la historia de ABC Color. 51 años cumple nuestro diario, un año, también este canal al aire. Así que tenemos muchos motivos para recordar y para celebrar esto, mirando un poco el futuro también de nuestros medios. Comenzamos este programa haciendo esto, revisando archivos, recordando historias, y en el caso de hoy queremos hablar de la historia de estos medios que forman parte de la familia de ABC, y lo vamos a hacer como estamos acostumbrados, con los protagonistas, con la gente que escribe y escribió la historia de ABC Color y también de ABC TV. Así que nos metemos ya en nuestro programa para hablar un poco de esto y para recordar grandes momentos del diario, el diario ABC Color, tenemos que decir, de la prensa paraguaya. Hola, Caló, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, encantadísimo de estar aquí contigo, gracias por la invitación. Bueno, Caló, hemos hablado ya en otro programa, pero queríamos que estés de vuelta hoy con nosotros porque son 51 años, no es poco, y creemos realmente, honestamente, que tus dibujos son una de las señales, uno de los, ¿cómo podemos decir?, símbolos de lo que es ABC, por un montón de cosas, ¿verdad? Dibujos tuyos que se hicieron famosísimos. No sé si el de Calé es el más famoso de todos. Es uno de los la más... ratita. Sí, la rata, ahora el pintorcito, ¿verdad? Son personajes de los cuales yo me hice cargo con el tiempo, más que nada. Personajes que ya estaban, ¿verdad? Pero el de Calé es propio, digamos, ¿verdad? De Calé es Esa. propio, sí. La rata sí ya tiene otra historia. Calé se dibujó solo. Se dibujó solo. Se dibujó solo. Se metió en mi pluma y salió al papel. ¿Cómo? Sabemos que vos tenías mucho contacto con el director, con Don Acero. Así es. ¿Cómo era eso? Ya que también hablar de ABC y no hablar de él es imposible, ¿verdad? Sí, es verdad. Resulta que él consideraba, ¿verdad?, que la caricatura, consideraba a la caricatura como un arma poderosa, ¿verdad? Y me lo decía cada tanto y cada vez que podía, ¿verdad? Y nada, por ahí venía nuestra frecuencia, ¿verdad? Nuestra unión. Y él en particular disfrutaba de manera humorística. También había cosas en particular que le hacían reír. ¿Cómo era su mirada cuando miraba tus trabajos? Y no eran carcajadas, ¿verdad? Pero tenía su forma de expresar su contento, ¿verdad? Era una sonrisa, a veces una mueca nomás, a veces un sonido nomás, ¿verdad? Pero sí, siempre tenía su forma de aprobación, ¿verdad? ¿Y tenía algún dibujo, alguna forma, algunas cosas que vos sabías que a él en particular le gustaban, o algún personaje en particular le gustaba? Lo que él siempre me aclaraba y me decía, y con lo cual yo estaba muy de acuerdo, era que había que transmitir en pocas imágenes la idea. O sea, una idea transmitida en demasiados detalles y en demasiadas imágenes carecía para él de talento. O sea, el talento estaba en poder transmitirlo a primera vista, ¿verdad? La primera impresión Sí, del era dibujo. muy preciso él en eso, muy preciso. ¿Y mucho tiempo pasabas con él, Carlos? O sea, ¿era frecuente que te vayas a hablar con él? Sí, bastante porque él siempre tuvo abierta la puerta que da a la redacción, ¿verdad? Y era fácil. ¿Y la charla acceder era solo sobre tu dibujo o tocaban otros temas? A veces tocábamos temas del momento, de la semana, ¿verdad? Lo más resaltante de esa semana, y a ver qué se podía hacer con relación a eso, ¿verdad? Y a veces hacíamos un poco de vaticinio también, ¿verdad? A ver qué acontecería después de esto. Por ejemplo, ¿verdad?, con el tema de la renuncia y retiro de renuncia de Cartes, por ejemplo. Que no sabíamos exactamente para dónde iban y para qué, ¿verdad? A vos te exige esto mucha lectura también del momento, ¿verdad? Me exige estar bien informado en todo momento y estar pendiente de todo lo que ocurra, ¿verdad? Sí. Y el tema porque a mí eso me llama la atención muchas veces, porque hay un momento político por ahí con algunos actores, algunos hechos, y hay otra cosa como que la gente habla en la calle. Eso ¿cómo es? ¿Cuál es tu cable a tierra? ¿Sos vos mismo en contacto con los compañeros, con la gente, para pillar, digamos, cuál es el tema del momento, más allá de la noticia, digo? Las redes sociales tienen mucho que Ayudan ver en en eso. esto, mucho que ver. En el relacionamiento con el lector mismo, ¿verdad? Tiene mucho que ver.
tanto el impreso, la TV, como las redes sociales, la radio. Yo creo que tiene mucho que ver con el relacionamiento. Ahí uno siente la temperatura el sentimiento de la gente en la calle, ¿verdad? ¿Y se enoja la gente contigo también como se puede enojar por el diario con alguna línea o en general no se toman No, contigo? claro que se enojan, se enojan. Se enojan si están del lado que recibe el palo. El famoso palo que nos decía el director, métale palo, ¿verdad? Es obvio que se van a enojar. O sea, uno no puede estar contento con todo el mundo, ¿verdad? O sea, no, eso es así. Y antes de hablar un poco más de tu trabajo, Carlos, sabemos que la famosa ratita tiene incluso unos mensajes con sus parches. Sí, ¿El director sabía eso? claro que sí, claro que sí. ¿Y qué te decía? Cuando yo quería alguna mejora salarial, se agrandaba más el parche de la rata, ¿verdad? Siempre estaba ahí, pero a veces tenía como que agarraba más importancia, ¿verdad? ¿Y Ese tomaba? mensaje estaba, claro que sí. Una vez yo no estuve de acuerdo con un dibujo por un momento político X, ¿verdad? Y no firmé ese dibujo. No firmé, o sea, era tal la manera en que él registraba todo, ¿verdad? Que al día siguiente me dice, este no firmó usted, bandido, me dice. Y era así, Y ¿verdad? desde esa vez tomé la postura de, sí, claro, de no dejar de firmar primero, ¿verdad? Pero esa vez lo hice a propósito y se dio cuenta. O sea, él estaba en todo. O sea, no se le escapaba detalle alguno, ¿verdad? Las tapas, ¿cómo se decían, Carlos, cuando tiene que haber un dibujo? Y normalmente se deciden con el jefe de redacción y el grupo de... Porque normalmente las ilustraciones de tapa son de la sección política. Sí. ¿verdad? Ya sean encuestas, ya sean días de elecciones, anuncios de elecciones. Se decide con la jefatura de redacción. ¿Cuánto te lleva a hacer una tapa, por ejemplo? Acá yo tengo una, si los compañeros en algún momento pueden poner, sería buenísimo. Cubas Grau dispuesto a romper la economía, y está un dibujo tuyo donde se ve el mapa del Paraguay tirado por Guasmosi hacia atrás. Y una de las tapas seguramente recordada. Un dibujo como este, por ejemplo, desde que interpretás, ahí estamos viendo, desde que interpretás hasta que te pones a hacer, es muy trabajoso eso, Carlos, en tiempo, digo, o cómo es el tema. Sí, en este caso, ¿este es de qué año? Esto es 96. de 1998. Si vos te fijas en el estilo del dibujo, que por cierto tiene líneas más anchas, son líneas dobles y está hecho con plantilla de curvas. Esto lleva muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Era la transición de Guasmosi a Cuba, ¿verdad? Y es otro tipo de dibujo también que el que sueles hacer, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que yo también evolucioné como dibujante, ¿verdad? Se sacrificó la doble línea del dibujo por una línea más simple a medida que aumentaron las tareas también en el diario, ¿verdad? Claro, porque ahora tenés mucho dibujo. Exacto, mucho más espacios fijos que llenar que antes, ¿verdad? En todo este tiempo, ¿hace cuánto que ya estás en ABC, ojalá? Yo tengo 29 años 29 en años. ABC. Voy a cumplir 30 en abril del año que viene. Muchos compañeros recuerdan como un momento particularmente difícil el tiempo del oviedismo, por ejemplo. ¿Vos coincidís con eso, que fue un momento Sí, duro sí, en particular? Coincido bastante, sí. Y en ese momento, ¿cómo te arreglabas para buscar humor a lo mejor en...? De hecho, fue uno de los dibujos que no firmé. Supuse que te referías a algo de eso. Sí. Era una forma de también expresar mi disconformidad con Con lo que estaba pasando. lo que estaba pasando, claro. Que sabemos bien cómo terminó, ¿verdad? Claro. No terminó bien, no terminó de buena manera eso. Era obvio que iba para eso, ¿verdad? Y no fueron buenos momentos para nosotros. Comparativamente, tal vez parecido a la época del cierre de ABC, la cual yo no viví, ¿verdad? Pero ha sido muy complicado. Pero fue un momento en particular complicado. Entonces. Sí, realmente. El humor ayuda mucho, ¿verdad? A sobrellevar también esto, ¿verdad? Claro que sí. Es un trabajo muy satisfactorio por el ida y vuelta con la gente, ¿verdad? Mal o bien, ¿verdad? Yo prefiero que me den palo a que me ignoren, ¿verdad? Prefiero que mi mensaje llegue, ¿verdad? Mal o bien, pero que llegue. Claro, con las redes ahora es inmediato prácticamente. Y es imposible también conservar un perfil bajo que era el que yo preferí siempre, ¿verdad? Es imposible ya con las redes, ya es... Claro,
Antes era mucho más fácil hacer, dibujaba y se acabó, ahora, pero hoy en día está en redes. Era una especie de poder en la sombra. Claro. ¿Verdad? Hoy día ya es imposible. Y con el poder del dibujo también, ¿verdad? Sí, sí. Te repito, el director consideraba que era un arma muy poderosa. Un arma muy poderosa. Claro, tiene un discurso político el dibujo también, ¿verdad? Sí. Por supuesto. Y no fue fácil porque este fue un diario que nunca priorizó la ilustración, ¿verdad? Antes del cierre. Será un diario más serio, con pocos dibujos. Sí, más enmarcado en sí, con espacios reducidos para la ilustración. Recuerdo que habías contado que empezaste haciendo gráficos, dibujos más bien de ese tipo, ¿verdad? Yo en realidad comencé en la revista dominical. Ajá. Mi primer dibujo ilustró un comentario del señor Rivarola Mato, ¿verdad? Que yo jamás me hubiese imaginado ilustrando un comentario de ese señor, ¿verdad? Gran señor. Y recuerdo que el día que iba a salir, esa madrugada del domingo, yo me quedé parado al lado de la impresora. Casi sordo me quedé, ¿verdad? Esperando la impresión. Porque no, para mí era una cosa ya... Claro. ¿Verdad? Ver una ilustración mía creo que tiraba algo así como 100.000 ejemplares al principio, en esa época, ¿verdad? En el 89. Y ver mi dibujo ahí impreso era maravilloso, una experiencia que creo que no dormí ese día. Había la imagen Sí, ahí sí, esperando. Claro. Y era un dibujo, claro, ¿verdad? Un dibujo pequeño dentro de toda esa pero cantidad de páginas. Con la interpretación del artículo, ¿verdad? Claro, claro. Era un San Blas, porque era una nota sobre el San Blas en la noche de la Candelaria, una cosa así. Era un San Blas con una bola de cristal y adentro estaba Stroessner, ¿verdad? Que se estaba yendo. Una cosa así era. Y tengo por ahí la ilustración. Y le hiciste, y toda la familia pendiente también, seguramente. Claro. Era como para armar una fiesta popular, más o menos. Claro. A veces le pasa a la gente, bueno, también en periodismo, también en la caricatura, que a veces en las familias cuesta entender, ¿verdad? Cómo se trabaja. Exacto. Y uno no dimensiona, o sea, actualmente no comparado con aquello es otra cosa, ¿verdad? O sea, la importancia que tiene eso, ¿verdad? Dimensiona recién con el tiempo. ¿Es el más importante de tu carrera o tenés así, vos decís, estos fueron los claves para mí en estos 29 años? Yo creo que el dibujo más importante de mi carrera fue el que hice cuando llegué a ABC. Que hice cuando entramos por el taller sobre Yegros y se estaba poniendo a punto la máquina. Y ahí en un pedazo de papel diario sin imprimir, yo le caricaturicé a uno de los técnicos ahí abajo. Y ese dibujo sube a la mesa del jefe de redacción, en aquella época el doctor Luis Alberto Mauro, ¿verdad? Sí. Y ahí le llama Jesús Nestosa y hacen una especie de consejo y ahí yo me quedo en ABC. Me quedo en ABC como practicante, ¿verdad? De hecho yo ya estaba trabajando como dibujante creativo en una publicitaria, ¿verdad? Pero para mí ese es el dibujo más importante, que no sé ni dónde estará, ¿verdad? Si es que existe todavía. Porque era un papel roto así. ¿Y vos le viste y le hiciste el dibujo? Sí. Pero por liga de los muchachos famosos. Dibujan a fulano. Le dicen gallo, ¿verdad? Y le hice con cuerpo de gallo y eso subió. Y si ese no es el dibujo más importante. Claro, fue tu pase hasta... 29 años son. Claro. 29 años. Y que también te permitió no solamente trabajar en este medio que es tan importante, sino hacer una carrera propia, ¿verdad? Exacto. Más allá de ABC. En realidad con ABC nos llevamos de la mano. Es un matrimonio, ¿verdad? Pero publicaste en otros lugares también. No. Solamente acá. Yo solamente en ABC. Toda mi carrera en ABC. Pero sí en otros materiales, libros, revistas, qué sé yo, cosas colectivas, así con otros dibujantes. Sí, pero ¿Te gusta lo que se está haciendo en Paraguay a nivel de caricatura, de dibujo en general? Me encanta. Yo creo que es un mercado que merece ser mucho más importante del que es, ¿verdad? Lamentablemente todavía es pequeño y dependemos mucho a veces de la ayuda también ¿Y tienes paciencia o didáctica, por ejemplo, Carlos? ¿Cómo? ¿Tienes paciencia didáctica, por ejemplo, para en realidad no tengo experiencia. No tengo experiencia. Porque la gente te pregunta mucho a vos. Yo veo que no tengo inconvenientes en dibujar delante de mucha gente en la pizarra. Ahora, de ahí a decirle, mira, tenés que hacer esto y tenés que hacer... De repente sí, ¿verdad? Algunos tips, pero no tengo didáctica, o sea, no.
Pero es una asignatura pendiente esa. Bueno, Carlos, estamos viendo algunas tapas con tus ilustraciones, entre muchas que tenemos, ¿verdad? De las que participaste en estos 29 años. Habíamos hablado la otra, la de las elecciones, por ejemplo, se hicieron clásicas. La de la famosa de Lugo, por ejemplo. Sí, sí, sí. La de cómo estaba la carrera. Vos nos contabas, recuerdo que la gente mira el más mínimo detalle. Sí, sí, sí. Pero mira, el que viene segundo suda más que el que viene. Exacto. Quiere decir que está más esforzado. O sea, se hacen muchas interpretaciones. Un detalle vos metés y la gente está ahí, ¿verdad? Firme mirando. En Está ese bien. caso era una pata de un caballo levantada nomás así sobre la raya. Y ya. Y era así, estaba a mucha distancia todavía. Sí, me valió el llamado de un senador y todo. Una vez recuerdo que contaste que más enojo futbolero que político por lo general. Sí. El hincha de fútbol es menos tolerante que el político. Exacto, exacto. Es más apasionado. Y Galaverna es apasionado de tu dibujo. Eso se nos filtró a nosotros. Sí, él es un fan declarado. Sin ser amigo tuyo. Sin ser amigo mío. Sí. Porque también se especuló con eso, que vos lo le dibujabas, que vos le mandabas. No, nosotros teníamos un amigo en común, el gordo Benítez, que lamentablemente falleció por estos días. Ah, ese era el... Ese era el nexo, sí. Y ese fue el nexo por el cual él me ofreció dinero a mí por mis originales, ¿verdad? Y a lo cual yo me negué y le hice una caricatura y le obsequié la caricatura, ¿verdad? Pero para entender nomás como hay algunos que pillan el juego, ¿verdad? Porque si hay alguien que se le dibujó de mil maneras, las más ridículas y duras. Sí, sí. Exacto. Y él dice que al contrario, que en vez de enojarse, ¿verdad? Deberían estar contentos porque es una propaganda gratuita más o menos, ¿verdad? Así se sienten. Tenemos que hacer una pausa nosotros, según me están indicando. Así que vamos a hacer un breve corte en esta noche de tu historia, nuestra historia. Noche de tu historia, nuestra historia, en este 8 de agosto, aniversario del diario ABC Color. Carlos, gracias por estar con nosotros. Al 51 contrario, años. el agradecido soy yo. Para nosotros tus Siempre. dibujos son un sello. Desde antes venía de ser un sello Muy de este amable, diario. muy amable. Y la verdad que te felicitamos una vez más. Estoy en la tarea de no defraudar. No, estoy seguro que va a ser siempre. Yo al menos siempre busco. Lo primero que hago es buscar el de Lenin Juepe y buscar el Qué dibujito. amable, qué amable. Ahí. Muchas gracias. Cerramos Muchas con gracias. Carlos nosotros esta parte. Seguimos hablando del aniversario de ABC. También vamos a hablar de ABC TV. Y queremos presentar este material también con anécdotas justamente de este diario. ABC Color abre sus puertas por primera vez un 8 de agosto de 1967. Con páginas a color y con alcance nacional, se posiciona de manera inmediata como medio de comunicación de referencia en Paraguay con el lema "Un diario joven con fe en la patria". Resistir al estronismo y el énfasis en la necesidad de conciencia cívica fueron temas centrales de un sinnúmero de cronistas y editoriales. El dictador Alfredo Stroessner, en su intento por poner fin a la libertad de expresión, clausuró el diario ABC Color desde 1984 hasta 1989. Tras la caída de la dictadura, ABC reabrió sus puertas con periodistas que se caracterizaron por el patriotismo, la convicción y la moral, dedicados a informar de manera objetiva, constituyéndose en una muralla ante los abusos del poder y la tiranía. El fundador y director del medio, Aldo Zucolillo, puso énfasis en la investigación desde el ámbito periodístico, mientras que en materia de relaciones humanas siempre se caracterizó por estar al lado de cada trabajador, como uno más en el día a día. Vivía aquí cerca, estaba en la facultad de Derecho ya, y un día alguien golpea en mi casa y salgo a mirar y me dice, ¿puedo llevar sus limones? Yo me quedé así perpleja. ¿Cómo? ¿Puedo llevar los limones? Tenía una planta de limón que estaba llenita de frutos. Ahí, y, sí, ¿tendría una bolsa? Sí. Después abro la puerta y salgo. Y veo a un señor alto y, hola, hola. Acero me dice. Yo me quedé así, hola señor. Sí, pase, claro que sí. ¿Me traerías una bolsa de plástico? Sí, me voy a traer una bolsa de plástico. Arrancaba los limones él. Por supuesto, Ferotipo no necesitaba una escalera, arrancaba los limones. ¿Y usted qué hace? Estudio. Y además de eso, ¿qué hace? Y por ahora nada, estudio simplemente.
Bueno, yo lo espero a mi oficina, en el diario ABC. ¿Qué le parece el lunes? Sí, señor, ¿por qué no? A las 7 de la mañana le espero en mi oficina. Dije, ok, me voy el lunes. Bueno, por supuesto me vestí de gente y vine para las 7 de la mañana aquí. Y cuando entro ahí en la dirección le digo, el señor Zucolini me citó aquí. Había otro asistente, que era otro grupo de gente que estaba aquí. Y llega él y ¿ya llegó? Sí, Fermina le está esperando. Soy yo, señor, aquí estoy. Usted se queda conmigo a trabajar. Venga, hablemos de negocios. Entramos. ¿Qué sabe hacer? Yo soy notaria y escribana pública. Pero me dijo que estaba estudiando. Sí, estoy estudiando Derecho. Estoy equiparando mi carrera. Ah, bueno. Entonces, lo que puedo ofrecerle es esto, y qué horario le vendría bien. Y a la mañana, porque a la tarde entro a la facultad. La facultad quedaba acá, a 3 cuadras, cuando eso. Y a la tarde voy a la facultad. Perfecto. Usted se queda aquí conmigo. De ahí a hoy, 25 años. La problemática de los compatriotas en todos y cada uno de los rincones del país, incluso aquellos más recónditos, fue una preocupación del diario ABC Color desde sus inicios. Por ello, cuenta con corresponsales en toda la República, para que la información local no quede allí, sino que tenga alcance nacional. Los corresponsales en esa época enviaban todavía los rollos de las cámaras fotográficas, enviaban por colectivo. El de Cazapá, por ejemplo, se iba a una agencia de la empresa que llega a la terminal y de acá, del diario, enviaban móvil para retirar ese rollo de película para revelar acá en el diario, para publicarse al día siguiente. Y ahora en un segundo ya tenés la foto por WhatsApp. No solamente el corresponsal te envía, sino también el lector. El lector del digital, el lector del impreso, te envían videos para TV, incluso para la radio. O sea, cambió muchísimo. Tenés en tiempo real. Seguimos nosotros noche de miércoles, noche de tu historia y nuestra historia. Ahora para hablar con nuestra compañera, también Antonia, que nos acompaña aquí, Antonia del Valle. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Anto? Bienvenida y gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches, Diego. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Bueno, contanos un poco, antes que nada, Antonia, antes de meternos un poco en los recuerdos de tu trabajo en sí, ¿cómo llegás a ABC y cómo te pones a trabajar en este medio de prensa? Empecé a través de una pasantía. Terminé el curso de periodismo joven que se hacía... otra de las canteranas, digo yo, ¿verdad? Así es. Antes se hacía en el Centro Cultural Paraguayo Americano y terminó el ciclo con ese último grupo en 1994. El director nos invitó a hacer la pasantía y realmente fue una oportunidad para 30 jóvenes que pudimos tener acceso a esa pasantía. ¿Y lo del periodismo era algo que vos tenías, ya sentías como vocación, Anto? Y honestamente no. Me fui al curso, después me gustó y acepté la pasantía, vine y de 30 jóvenes nos quedamos 3. ¿A la pasantía? Sí, nos quedamos 3 fuimos seleccionados. ¿Y empezaste a trabajar haciendo qué? Estuve primeramente recorriendo las secciones, teníamos que pasar por todas las secciones para aprender de todo un poco y conocer el diario, cómo funciona. Estuve por política, estuve por locales y después me quedé en interior. También trabajé un tiempito con Mabel Renfeld y me quedé más tiempo en la sección interior. Después ya me puse a editar suplementos, a tener un contacto fluido con todos los corresponsales. Era otra época, una época en que recibíamos los materiales por fax, teníamos que tipear, teníamos que llamarle a los corresponsales y copiarles el material porque no había mucha tecnología. Te hablo de 1995. ¿Cuánto tiempo ya tenés en el diario? 23 años. 23 años. Sí. ¿Y sos oriunda de dónde vos, Antonio? De Fernando de la Mora. Sos de Fernando. Sí. ¿Y hoy en día estás trabajando como corresponsal? Como corresponsal, sí, estoy en San Lorenzo. Así ¿Y te mudaste ahí también o...? Me mudé ahí también, sí.
¿Y cómo es el trabajo de un corresponsal y en una zona como San Lorenzo? Realmente hay que ser multifacético, uno tiene que ser un poco, o sea, es chofer, es fotógrafo, es el ordenanza, el periodista, de todo un poco. Bien variado, digamos. Variado, sí. Y en relación a los temas, depende un poco de la agenda que vos vas haciendo, o esto se programa desde acá. Contale a la gente cómo es ese trabajo. Sí, uno tiene que estar compenetrado con los problemas de la ciudad. Ya con estos años la gente de por sí te avisa, muchas veces ya no tenés necesidad de buscar la información ya viene a vos, pero obviamente eso se va construyendo, las fuentes, todo, y uno va mirando la problemática de la ciudad que le toca cubrir, ¿verdad? A mí me toca Fernando La Mora, San Lorenzo, Capiatá, antes también hacia Itagua, y también desde la central nos dicen, fíjate en este tema, llamaron acá, hay este problema. Entonces estamos recepcionando de diferentes sectores, digamos. Vos estás mucho en contacto con la ciudadanía. ¿Qué notas? ¿Que la gente tiene reclamos en particular hacia una línea? ¿Hay problemas puntuales que se pueden destacar? Mira que a veces de Asunción, aunque parezca tan cercano, por decir Capiatá, hay lugares o compañías que uno no se imagina, ¿verdad? Lo que uno puede llegar a encontrar ahí. Así es increíble realmente. Hay compañías de Capiatá, por ejemplo, que parecen la zona norte del país, un lugar así inhóspito, todavía la calle roja, de tierra roja, lugares así bastante que uno no cree que pueda existir ese tipo de lugares en un departamento central. Y empezaste cuando te avisan o te dan la opción de irte como corresponsal, ¿cómo fue? Porque una cosa es trabajar acá con toda la estructura, sí. con esta gran redacción, siempre con un compañero a mano. ¿Cómo tomás la decisión y cómo fue eso? El momento en que fui como corresponsal fue de Fernando de la Mora. Como vivo o vivía en esa ciudad, entonces me designaron la ciudad porque justamente había fallecido el compañero Sayas, en ese entonces quien era corresponsal de la zona. Entonces me pidieron a mí que cubra su lugar. Posteriormente se abrió la sucursal en San Lorenzo y la agencia, entonces me pidieron pasar a San Lorenzo y desde hace más de 15 años estoy por San Lorenzo. ¿Y le encontraste el gusto a eso? ¿Extrañas esto? ¿Cómo en lo personal, cómo evalúas? Y honestamente, estar en contacto con la gente, tener variedad de temas, hace que uno de pronto no le canse mucho el trabajo porque tenés variedad. Entonces es imposible de repente estar aburrido, por decirlo de alguna manera. Siempre hay temas y estar en contacto con la gente y escuchar sus quejas, después la alegría de pronto de la solución que encuentran es una satisfacción también. Y hoy con los medios es mucho más fácil, pero hablábamos hace un rato de lo complicado que era antes, ¿verdad? Sí. A veces. Antes era complicado realmente por el tema de que si bien Fernando La Mora está a 7 kilómetros nomás de Asunción, ¿verdad? Muy cerquita. Muy cerquita, pero la tecnología antes no ayudaba mucho al ejercicio del periodismo. Entonces, cuando teníamos una manifestación, sacaba yo la foto y tenía que mandar cortar el rollo de película y enviar a la redacción central. El máximo logro como corresponsal, ¿por dónde pasa la satisfacción, digamos? Cuando hay un tema tuyo en tapa, o por las reacciones, ¿cuáles son los momentos que vos sentís mayor nivel de orgullo, digamos, como periodista? Por la satisfacción de pronto de algún logro. Por ejemplo, el corazón artificial, cuando yo empecé a publicar de que faltaba el corazón artificial, que una niña se hubiese salvado si existía ese aparato, empecé a hacer notas y después se compró el corazón artificial y se utilizó en el Hospital Acostaño. Realmente eso para mí fue muy satisfactorio porque le ayuda a muchísimos niños. Claro, claro. Y el tema de salud mismo, ¿verdad? En tu área, en ese sentido es muy importante, ¿verdad? Porque tener unos hospitales, no sé si de los mejores, pero creo que la Costañón tiene muchas cosas positivas, seguro, ¿verdad? Sí, sí. Los hospitales más grandes realmente están en mi zona de cobertura. En estos momentos el Hospital de Clínicas que se mudó hace unos años a San Lorenzo
También está el Hospital Nacional de Itagua, que es referencia a nivel nacional, el hospital emblema del Ministerio de Salud Pública. Está el Instituto Nacional del Cáncer en Capiatá. Antonia, ¿qué representa para vos ABC? ABC realmente para mí es una empresa que a pesar de, la gente dirá, es un medio empresarial, pero más allá de eso, le da el respaldo a la ciudadanía, ese respaldo que necesita, porque muchas veces se siente huérfana la ciudadanía, no encuentra respuestas en las instituciones, en las autoridades, y encuentra ese respaldo en el diario. Gracias, Antonia, por acompañarnos. Un gusto haber estado contigo, Diego. Tenemos nosotros más de ABC y lo que veníamos hablando, aniversario del diario, 51 años, y la proyección de medios a través de ABC Cardinal, ABC TV también, que hoy cumple un año. La educación sigue siendo un espacio muy importante en las páginas de ABC Color. El primer escolar se publicó el 27 de febrero de 1968. Por supuesto, una iniciativa del director, nuestro director recientemente fallecido, Aldo Zucolillo, preocupado e interesado siempre por aportar algo para la educación del país. Y desde entonces, este febrero, cumplió 50 años el ABC escolar. Inicialmente se llamaba Selecciones Escolares, tenía 8 páginas. Después, Suplemento Escolar con 24 páginas. Actualmente nuestra revista es el ABC escolar ya desde hace unos años y tiene 36 páginas. Hay sección para educación inicial, para la educación escolar básica y un sector para los maestros, en el que se publican artículos para la capacitación continua, porque nuestro objetivo principal es cooperar con el mejoramiento de la calidad de la educación y brindar un material accesible, actualizado a los maestros. Los escolares tienen información más actualizada que los libros. Otros servicios también que brinda el Departamento Educativo es el de las bibliotecas viajeras, que por supuesto también fue una iniciativa de nuestro director y apoyado siempre por nuestra directora ahora, la señora Natalia. Tenemos aproximadamente 100 cajas con 200 libros que prestamos a escuelas de zonas muy humildes, más vulnerables, para que tengan un material de lectura. Además, ofrecemos servicios como talleres para docentes, formación docente continua. La tecnología ganó espacio hasta convertirse en un aliado fundamental del periodista y de los reporteros gráficos. Permite que la información llegue de manera inmediata desde cualquier punto del país y del mundo. Yo comencé en 1992, ingresé acá a ABC, ¿verdad? Trabajé como auxiliar al archivo durante 9 años y durante todo ese lapso cambió totalmente, hubo muchas innovaciones se introdujeron acá en el diario que prácticamente llegaron a lo que conocemos como ahora. Por ejemplo, en el área donde estaba el archivo, antes el sistema de búsqueda a través de justamente de fichas, el sistema de fichaje de fichas, después comenzó a informatizarse de a poco, ¿verdad? Con varios sistemas, hasta llegar a lo que actualmente tenemos, ¿verdad? Un sistema totalmente actualizado. Y en la redacción también se vio varios pasos, porque antes la gente justamente usaba el sistema Word, ¿verdad? Para redactar a través de la computadora, y ahora usa un sistema mucho más moderno, que abarca mucho más cosas. También, por supuesto, la internet, las redes sociales revolucionaron mucho nuestro sistema de búsqueda de información. También que sirvieron justamente para agilizar nuestro trabajo y mantenernos en contacto con nuestras fuentes. Era como el gran paso que el hombre dio a la luna, también pasamos nosotros de esa época de lo analógico a lo digital. Anteriormente, pues, el factor tiempo era, en el diario el factor tiempo no hay posibilidad de tener más tiempo, ¿verdad? Bueno, y teníamos muchas veces que ir de viaje a Ciudad del Este, ¿verdad? Para partidos, y nosotros nos íbamos en una camioneta, ¿verdad? Y había una caja
para el revelado. Viste que todo era oscuro, ahí no podía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenía unas mangas donde nosotros metíamos nuestra mano y había unos espirales donde ahí metíamos el negativo, ¿verdad? Y comenzamos a enrollar ahí, que no se pegue, pues si se pega ni con peor que la gotita era. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Metíamos todo eso, ¿verdad? Metíamos unos estuches así para los químicos. Y los químicos nosotros teníamos que poner ya a temperatura antes de que termine el partido, porque tenía que tener una temperatura X, la diapositiva que era 45 minutos revelado, o sea que casi una hora era. Entonces para tener más tiempo, porque tenía que editar las fotos, esto, aquello, entonces veníamos revelando en el vehículo, y saltaba hacia el vehículo, que esto, aquello, el químico acá, el químico, y nos íbamos entre 2, 3 allá atrás, y en una de esas que se me cae el químico y le mancho todo al compañero. Era una cuestión inolvidable, ¿verdad? Porque, como te digo, era muy importante esa etapa que pasamos. Seguimos nosotros aquí en Tu Historia, Nuestra Historia, en esta noche de miércoles, 51 años de ABC. Vamos a hablar con Edwin Britis, que nos va a contar un poco más de nuestro diario y de anécdotas y un poco de la historia también. Gracias, Inchi, por estar con nosotros, muy amable de tu parte. Al contrario, gracias a ustedes por la deferencia. Bueno, es difícil, de verdad, en pocos minutos hablar de esto, que es tan largo, ¿verdad? Pero en cuanto a tu experiencia personal, Inchi, ¿cómo vos llegás acá a ABC? Bueno, yo llegué en el año 71 como estudiante de periodismo. En esa época, bueno, supongo que después continuó, ¿verdad? Se hacía pasantías por los medios de comunicación. Y yo vine al diario ABC después de estar en otros lugares y me quedé a seguir practicando. La pasantía ya terminó de la facultad y yo me seguí practicando y después me confirmaron, casi un año después. ¿Y en qué área comenzaste? Y 71 yo comencé. ¿Pero en qué área, digo? ¿Qué? Siempre política, Siempre desde política. el comienzo. Pero al comienzo política era una doble columna en la página de fúnebres y a veces si había muchos fallecidos no salía, ¿verdad? Pero ese era el estilo de antes, ¿verdad? Que Mucho más internacionales. sí, mucho más. Economía sobre todo. Economía. Economía, temas municipales, temas internacionales. ¿Por la dictadura crees que es eso o era un estilo nomás? No, las dos cosas. La política estaba muy desprestigiada como participación, ¿no? Entonces era una cúpula de poder que no generaba ninguna información prácticamente. Estaba todo establecido. Los ministros duraban años. Los ministros se eternizaban, los generales, el propio régimen se volvió anciano, haciendo la misma cosa, repitiendo lo mismo de siempre. Entonces la política no era completamente atractiva. Bueno, uno de los hitos indudablemente es el cierre del diario, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿Y cómo recordás esos días? Porque vos sos parte digamos, protagonista también. Sí, cuando eso ya tenía 12 o 13 años de experiencia y ya era, cuando eso la política ya era importante, ya ocupaban páginas. Ya no era solo yo, había otra persona también, Héctor Rodríguez, que hacía conmigo. Y bueno, a mí me tocaba ir a la Junta de Gobierno a cubrir y ahí no nos enteramos de nada. Y solamente cerca de la medianoche, alguien que era miembro de la Junta le llamó a Alfredo Seifergen, creo que, y le dijo, mañana se cierra ABC, pum, cortó la llamada. Y él sabía quién era. Se fue junto a la persona y confirmó que efectivamente había la orden de clausura y que la Junta de Gobierno esa noche convalidaba la medida de Stroessner. Y bueno, lo que pasó al día siguiente es muy de público conocimiento, ¿verdad? Estábamos todos acá esperando la llegada de la orden. Llegó a las 9 de la mañana más o menos
El director estaba detenido. Una orden policial fue. Sí, la clausura. Sí. Una orden del Ministerio del Interior, por resolución administrativa del Ministerio del Interior. Como te decía, el director estaba detenido por la publicación de una información judicial que tenía que ver con un caso de la abogada Sarita Rivas. Stanley fue El juez, el creo. juez. Sí, sí. Bueno, y estábamos con ese problema, se nos encima con la clausura. Previamente todo el sistema de preparación de la clausura, que era una seguidilla de represiones, amenaza, amedrentamiento, toda una campaña de La Voz del Coloradismo contra todos los periodistas críticos del diario. Y bueno, llegó la orden, tuvimos que salir a la calle, le tomaron preso a José Luis de Tone. Y después ya la orden policial y el juez, cuando eso directamente intervenía, no había un fiscal general, pero no había los fiscales que tenemos ahora, ¿verdad? Eso vino con la nueva constitución. Correcto. Y llegaron al diario, recorrieron todo, revisaron cajón por cajón, cada uno, y todo el mundo afuera. A partir de ahí, cada uno por su cuenta, ¿verdad? Excepto un pequeño staff que quedó en el diario. ¿Y qué hiciste ese tiempo a nivel personal, Diego? ¿Cómo fue duro? ¿Cómo recordás, Chivo, en lo personal? Sí, y bastante duro, porque yo tuve que recostarme un año otra vez en papá y mamá. Hacer unas changuitas, me acuerdo, para la Universidad Católica, que un grupo que se estaba formando ahí hizo un periódico, entonces me dieron a mí para coordinar eso, una pequeña cosa. Y en la cooperativa universitaria formamos un grupo de gente que estaba ahí tratando de hacer algo, era la época anterior, no la de actual. Hicimos una revista y un año estuve así, más o menos, un año después, acá se probaron de todo, con Alfredo, con Jesús, Luis Nestosa, Alfredo Seisberg, le digo. Sí. Trataron de hacer un semanario deportivo, después un semanario educativo, y todo fue prohibido. Entonces, con Alcibiades dijimos, bueno, vamos a hacer algo fuera de ABC, que no tenga nada que ver con ABC, para tratar de sobrevivir, porque nosotros no conseguimos empleo en otros medios. Y fue así que le vimos a Monseñor Medina, le pedimos que nos preste su sotana para disfrazar un proyecto de periódico de su diócesis del Chaco. Y sí, no hay problema, Monseñor es atropellado, por eso se le dice toromocho. Y se fue él a pedir el permiso, porque cuando eso habría que pedir permiso al Ministerio del Interior, si no, no te autorizan. Y le rechazaron. Desde ahí entonces fuimos directamente a la clandestinidad. Hicimos una revista que se llama Nuestro Tiempo. Increíblemente tuvo muy buena aceptación en el exterior sobre todo. Y la gente crítica de acá, ¿verdad? Pero apareció el primer número y ya me apresaron a mí. Allanaron mi casa, llevaron todas mis cosas más valiosas que yo tenía ahí. Me refiero a libros, correspondencia, todas esas cosas. Y secuestraron toda la edición que se hizo en El Gráfico, una imprenta que ahora desapareció, que era de una congregación católica de Encarnación. Bueno, y después tuvimos que, yo salí, no estuve mucho tiempo en investigaciones, salí y hicimos ya directamente clandestinamente, por pedazos hacíamos las revistas, ¿verdad? Los titulares disfrazábamos para que nos hagan en las imprentas, hablábamos de dictadura. Aquí y allá. Sí, qué interesante. Pedacito ahí. ¿Y armaban después? Después armamos. Por ejemplo, decíamos la dictadura de Pinochet y Stroessner inauguró obras, le quitábamos a Pinochet, le poníamos Stroessner. Porque antes se trabajaba así, ¿verdad? Vos tenías que pegar los títulos, después se fotografiaba y se hacían las planchas para imprimir. Y después llevábamos a Foz de Iguazú a imprimir. Nos volvieron a secuestrar la edición. Alcibiades se salvó esa vez porque él venía con un cargamento de la revista y vio que subían los policías y se tiró y abandonó la carga. Se tiró por la puerta de atrás.
Pero igual seguimos saliendo. Uno de ellos hicimos en Clorinda otra vez y tuvimos muy buen apoyo en el exterior, de gente que hicieron suscripciones solidarias y nos enviaban. Hasta logramos hacer una pequeña agencia de noticias para el exterior, en español y en inglés. Y nos ayudó muchísima gente que estaban acá en el diario a hacer la composición, la corrección, la traducción, todo eso. Y el envío. Y enviábamos desde Clorinda. Entonces, Claro, hoy se cuenta como anécdota, está divertida, pero era peligroso sí, era peligroso. para tu propia integridad, ¿verdad? Era peligroso y no éramos tan conscientes de lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Porque, bueno, era un poco una mezcla de irresponsabilidad y de diversión también, ¿verdad? Y de sobrevivencia. Claro. Tengo un poco de tiempo, y la verdad que es muy interesante lo que estás contando. ¿Qué significa ABC para la... Hubo una época muy dura, hay gente que le acusa al diario de defender intereses, por decir, de empresarios poderosos, latifundistas, hay gente que dice que se mintió, pero para vos, ¿qué representa ABC después de haber pasado por las etapas más importantes, o por todas las etapas prácticamente? Claro. Bueno, para mí el diario ABC Color es una innovación tecnológica, periodística, en el momento en que se funda, ¿verdad? Es un nuevo enfoque de lo que es el periodismo a partir del concepto mismo de lo que es el periodista, ¿verdad? El director comenzó, si bien es cierto, con periodistas que existían en ese momento, pero muy pronto él ya optó por gente capacitada para esto en las universidades. Y de esa manera se fue cambiando el staff del diario hacia gente, digamos, que estudió para esto, ¿verdad? Y el estilo que le imprimió él, sobre todo el director, a su diario, hizo que esto se convirtiera en una escuela de verdad. Para mí, yo aprendí periodismo acá, en el diario. O sea, la universidad me hizo entrar en el umbral, pero donde yo recorrí los pasillos fue acá en el diario. Y con 47 años que tengo acá, descontado los 5 años de clausura, creo que estoy tratando de aprender todavía, porque es una profesión muy exigente, aparentemente, como se cometen algunas ligerezas, aparentemente esto no es muy sacrificado y no es muy profundo, pero uno nunca termina por aprender totalmente. Y es así que muchísima gente de nuestro gremio, hasta hace poco, no sé, ahora pues yo tengo poco contacto ya ahora con los periodistas, todo el mundo quería pasar, aunque sea por ABC, laboralmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era una verdadera escuela de gente que se formó en conceptos morales, éticos y profesionales. Inchi, gracias por el tiempo, se nos acabó. No, por 51 años de ABC, mucho que recordar, y este año en particular sin el director, ¿verdad? Que Sí. marca un poco también otro clima del que estamos acostumbrados Sí. para las 7 y 8 de agosto en realidad, ¿verdad? Y muy al estilo del director, que casi nunca improvisaba, excepto en la pesca y en algunas otras cosas que le gustaba a él fuera del diario. Él se preocupaba mucho por preparen las preguntas, nos decía siempre. A ustedes le habrán dicho lo mismo, ¿verdad? Entonces, él se encargó de preparar su sesión, ¿verdad? Y le tenemos ahora a la directora con más de 10 años ya de ejercicio en la dirección. De manera que yo creo que no tiene por qué cambiar el diario ABC Color y todas las plataformas que se van creando. Lo que cambia es el desafío, mucho más grande ahora que antes. El director decía, en la dictadura era fácil, teníamos que ser corajudo y punto. Ahora hay que ser inteligente. Nos quedamos con eso. Esté con nosotros para cerrar nuestra noche, además este material. Hasta el próximo miércoles de nuestra parte. Con el paso del tiempo llegaron nuevos lenguajes y fueron implementadas innovadoras plataformas de comunicación.
ABC Digital nace en el año 1996, el 9 de julio. En ese año se empiezan a poner los titulares del ABC impreso, los principales titulares en internet. Es el primer diario en salir a la web y a partir de ahí empieza una evolución que no para hasta hoy, ¿verdad? ABC Digital logró rediseñar, reestructurar y hacer su propia herramienta para cargar las noticias, totalmente realizada en Paraguay con técnicos paraguayos y por supuesto con los periodistas y todo lo que hacen las noticias del día a día, ¿verdad? Los reporteros, los camarógrafos y todos los que nos acompañaron. Y de hecho un poco ABC TV nace también en ABC Digital cuando la plataforma multimedia empieza a instalarse en internet, ¿verdad? Y bueno, a partir del año 96 surgen con 3 o 4 informaciones solamente. ABC Digital en ese momento era simplemente un anexo de una página de la UNA, luego ya logra su URL abc.com.pi y empiezan a haber más informaciones del diario impreso hasta el momento en que todas las informaciones del diario impreso se cargan en la web. Posteriormente hay un giro y se empieza a redactar unas informaciones breves de último momento, que eso ocurre aproximadamente en el año 2004-2005 y se hacían tipo unos copetitos de último momento con la hora y a partir de ahí, digamos, surge en realidad la noticia de último momento en ABC Digital y tras eso se vio la necesidad de que esas noticias vayan acompañadas de imágenes, de video, de audio y cuando se logró técnicamente eso se hizo un rediseño y se empezó a hacer el periodismo tal como lo conocemos hoy, en el que tenemos ya titulares, fotografías, videos, audios y bueno, esa evolución llegó hasta hoy con un diseño en el que colaboró un montón de gente que pasó por la redacción de ABC Digital y también por la parte técnica, ¿verdad? Se suman a la gran familia de ABC Color, Radio ABC Cardinal y ABC TV. Bueno, ABC Cardinal es una iniciativa que surge en el grupo por la necesidad de expandirse y de no quedarse solo con el diario. Por supuesto, desde hace muchos años se venía hablando del tema, pero siempre hubo cierta, digamos, resistencia en el sentido de que no era parte del negocio. Lo que sabíamos hacer era un diario impreso, después fuimos con el digital y era, digamos, lo que sabíamos hacer. No había una experiencia en hacer radio, tampoco en hacer televisión, pero la, digamos, dinámica que se va dando dentro de los medios de comunicación hace que tengamos que expandirnos. Y por supuesto, después de ver una serie de radios, se concuerda finalmente en que Cardinal en aquel momento podía ser una radio interesante por la frecuencia, por la llegada que tiene y por los objetivos que tenía el grupo. Es una marca fuerte. Finalmente se llegó a un acuerdo y se adquirió una radio que ya llevaba más de 50 años, digamos, en el ambiente. Y convertirla en ABC Cardinal fue todo un desafío porque se trata de otra marca, la ABC, la más importante quizás en el mercado. Llevamos 2 años y 8 meses en esta experiencia, no fue fácil. La radio fue introducida dentro de la redacción misma del diario ABC con un objetivo claro, que era el de integrar a un conjunto de periodistas acostumbrados a trabajar en una manera, a tener una nueva vía para expandir la información, en este caso a través de la radio. Pero creo que después de 2 años y 8 meses la experiencia ha sido muy buena. Hay que decir que el grupo ABC tuvo una experiencia muy interesante con la TV, porque la TV se inicia con una serie de experiencias. Por un lado el doctor Giver con materiales rurales, por otra parte se inicia digamos, una experiencia muy interesante de hacer materiales para nuestro contenido digital, y posteriormente ABC también encara por primera vez un noticiero exclusivamente para la web. Esas fueron experiencias previas a este primer año que está cumpliendo ABC TV Cable, hay que hacer la aclaración, porque la verdad que mucha gente antes, durante muchos años, estuvo peleando y luchando y preparando este escenario que hoy tenemos, de tener un canal completo de cable que ofrece un servicio informativo extendido a toda la ciudadanía, que tiene casi 18 horas de vivo
que tiene 4 informativos, que tiene programas periodísticos de importancia y un contenido que de alguna manera continúa este espíritu del diario de abordar temas que son de interés de la gente. Estamos hablando de artes y espectáculos, de cine, de economía, de negocios, del sector empresarial, de cultura, documentales. Entonces, es una experiencia muy linda y es parte de ese complemento que hace el Grupo ABC de pisar en las diferentes plataformas, aunque ese es un término que no nos agrada mucho. Hoy tenemos diario impreso, un digital con mucha fuerza, una radio que se está posicionando en los primeros lugares ya y un canal que creemos que va a llegar con ese mismo objetivo. ¿Cuál es, digamos, la meta? Y la meta es que la gente, cuando ocurra algo, busque el canal. Así como hoy busca el diario, busca el digital cuando ocurre algo y escucha ya la radio cuando ocurre algo para saber lo que está pasando, conociendo que se trata de una empresa que sabe trabajar con la información. La meta es que también en un momento dado ocurra algo y la gente recurra a ABC TV.